7 de septiembre del año 2025. Vamos a estudiar una introducción al tema sobre acción y gracia. Es decir, la acción o las actividades que tenemos que hacer en el pacto de gracia. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesucristo rogamos que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser entero, Señor, para recibir tu palabra. Que tú puedas, Señor, transformarnos y que salgamos esta mañana en un nuevo entendimiento, una nueva naturaleza, cada vez más cerca tuyo, cada vez más a tu imagen. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Nuestro texto va a estar en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículos desde el 28 al 30. Dice así: Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Dios bendiga su palabra, pueden tomar sus asientos. El título sugiere ya una dicotomía, una contradicción, una aparente, como que algo no funciona. Tenemos que hacer actividades en la gracia. El pacto de gracia, siendo que ha cubierto todo, uno tiene que hacer algo. Esto, aunque no es precisamente una doctrina, pero sí genera un cuestionamiento, una pregunta en las personas. Y entonces sucede que normalmente cuando tú ves la vida de las personas que creen en el pacto de gracia, vas a ver también una especie de inactividad, inacción. Y quieras o no, una especie de conformismo. ¿Por qué? Porque si se entiende que Dios lo ha hecho todo y que todo tiene que estar dentro de la voluntad de Dios, entonces, ¿hacemos algo o no lo hacemos? Y aunque no parezca un problema, sí lo es. Porque el creyente, en el fondo de su corazón, no quiere contradecir a Dios. Entonces, ¿tengo que hacer o no tengo que hacer? No esa es la pregunta. No es el estudio, porque como han visto, la laptop se me ha tenido un colapso mi laptop, entonces no tengo todos los versículos, pero vamos a tomar una introducción a esta pregunta. Conocí el caso y he venido conociendo muchos casos, y cuando uno empieza a revisar su vida, pues también encuentra este tema. Conocí el caso de un joven que había ganado muchas competencias de gimnasia, esos que dan brincos y saltos mortales y todo. Y cuando yo lo conocí, estaba decayendo mucho en su deporte. Y cuando tú ibas al gimnasio, tú podías ver a todos los jóvenes haciendo sus ejercicios, saltando, caminando, haciendo barras y cuanto sea. Y él estaba ahí como contemplando. Y ya cuando le tocaba hacer algo lo hacía porque tenía mucho talento para hacerlo. Pero pues, se iba viendo poco a poco el desgaste, ¿no? Cuando uno no perfecciona su arte, se va decayendo. Quieras o no, va decayendo. Y entonces su entrenador, molesto con él, y un amigo me dice: se ha vuelto así desde que se metió con los monjes. ¿De qué estás hablando? Le digo. No, sí, mira, se fue a una iglesia. Yo le digo los monjes, no sé ni qué religión me dijo. Se fue a una iglesia, se convirtió y se ha convertido en un ocioso. Eso es lo que se ha convertido. Y efectivamente, nunca más, al poco tiempo dejó de ir y bueno, ya no más supe de él. Pero veo
en otros jóvenes. ¿Estudio o no estudio? Bueno, sí, es que estudia, pero no es que es gracia. No es que Dios me puede dar lo que necesito, entonces, ¿hago o no hago? Y entonces, si no profundizamos el tema, vamos a llegar a conclusiones equivocadas y nunca vamos a avanzar correctamente en el tema. Y esto es, se lo planteo una pregunta, ¿no? Si el Señor Jesús pagó por todas nuestras enfermedades y sanó nuestras dolencias y todo nuestro bienestar depende de la obra en la cruz, entonces, ¿me cepillo los dientes o no? Entonces decimos, pero claro que te tienes que cepillar los dientes. Si no, se te van a picar y vas a perder los dientes. Claro, todos decimos, oye, eso es lógico, pero hay cosas que te tocan hacer. Eso quiere decir que la salud de mis dientes no depende de la cruz, sino de mis obras. Porque si yo no me cepillo los dientes, se me van a caer. Y uno pudiera decir, estás exagerando. Pero no. Porque yo puedo demostrar que tú te puedes cepillar los dientes, siendo joven, obviamente no por la edad, pero siendo joven te puedes cepillar los dientes y aún así lo puedes perder. ¿De dónde saco eso? Lo saco del Salmo que dice, si el Señor no construye la casa, en vano edifican los edificadores. Amén. Es decir, que uno puede hacer obras y actividades y ser en vano. Pero entonces, ¿no hacemos nada? ¿Dónde queda el punto, el equilibrio, como decía hermano Braja? No vamos a irnos a los extremos, porque acá hay dos extremos. Me siento y no hago nada porque Dios lo hace todo. Y el otro extremo dice, no, porque si yo no hago nada, Dios no puede actuar. O sea, si yo no me cepillo los dientes, Dios no me los va a sanar. Son dos extremos, ¿no? Un activismo que no toma en cuenta a Dios, sino que dice, yo tengo que actuar porque mis acciones son los que garantizan el resultado, porque si yo no actúo, no hay resultado. Y el otro que dice, no, yo no voy a actuar porque el resultado depende de Dios. Esos son los dos extremos que nosotros debemos evitar. Entonces, ¿dónde está el centro? El centro, hermanos, se encuentra en el entendimiento de parte del Señor, de que en el pacto de gracia sigue existiendo la obediencia. Amén. 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 Pero la obediencia no es la que hace las cosas. Lo que hace las cosas es que cuando uno obedece, se une a la palabra de Dios. Y al unirse a la palabra de Dios en el acto de obediencia, entonces Dios actúa. Pero ojo, no es la obediencia lo que lo hace. Porque el versículo dice, en vano trabajan los edificadores si el Señor no edifica la casa. Amén. Sí. Pero no está diciendo que si los edificadores no edifican la casa, el Señor la va a edificar. ¿Se dan cuenta? No está excluyendo la actividad del edificador. Amén. El edificador tiene que edificar, pero tiene que edificar con el Señor para que algo tenga un resultado correcto o duradero. Pero si el edificador no edifica, entonces tampoco nada va a pasar. Pero ¿cuál es la actividad correcta? La actividad correcta se llama obediencia. ¿Ven? El caso excelente para demostrar eso es el caso de Moisés en el Mar Rojo. No vamos a entrar en el tema de que él no debió orar y que tuvo que dar la orden en lugar de clamar. Eso lo entendemos perfecto. Pero vamos a restringirnos, vamos a hilar el caso de lo que Dios le dijo. Levanta tu vara y divide el mar. Ahora, hermanos, ¿cuántos han levantado una vara en el mar y no ha pasado nada? ¿Cuántos palos de escoba han pasado al frente de una tina de agua y la tina no se ha dividido? Entonces, entendemos que levantar la vara no divide el mar. Pero si la vara no se levanta, el mar no se divide. Amén. Entonces, esa es la obediencia.
Cuando Dios le dice a Moisés, levanta tu vara y divide el mar, cuando Moisés obedece, esa es la actividad correcta. Esa es la actividad que nos toca a nosotros. Obedecer al Señor en aquello que nos manda. Pero la obediencia no es la que hace las cosas. Porque en el pasaje que yo me refiero, ustedes van a leer 2 versículos más abajo, que Moisés levantó la vara y Dios dividió el mar. Amén. Si Moisés no levanta la vara, ya no tendríamos pueblo de Israel. Porque los egipcios lo hubieran consumido en esa playa. ¿Ven? Pero Moisés levantó la vara. Al obedecer, no fue el acto de obediencia lo que dividió el mar, sino el poder de Dios. La clave está en humillarse uno mismo a obedecer la palabra, por irracional que parezca. Amén. Moisés levantó la vara en obediencia y el acto de unirse con Dios en su propósito permite el milagro de la apertura del mar rojo. ¿No? Entonces aquí inmediatamente empiezan a surgir todos los traumas. Yo no puedo obedecer, yo no sé obedecer. ¿Cómo sé qué es lo que tengo que obedecer? ¿Ven? Lamentablemente, nuestro sistema educativo y el sistema educativo denominacional, que también tienen sus programas, ¿para qué nos educa la denominación? Todos los que alguna vez hemos pasado por una denominación. ¿Para qué nos educa? Para engrandecer la denominación. Entonces, en una denominación, cuando te muestran la vida de su fundador o la vida de sus líderes, digamos que Dios le habló. ¿Y Dios le habló para qué? Para ir a hacer una gran obra y muchos se convirtieron y hubo muchos convertidos, ¿no? Y claro, aparentemente a eso le llaman la expansión del reino de Dios. Pero Jesús le dice convertir a la gente en 2 veces hijos del infierno. Porque eso hacían los fariseos, iban y buscaban un prosélito, o sea, que hacían evangelismo, ¿para qué? No para que la persona se contacte con el Dios de Moisés, sino para que se vuelva fariseo. ¿Entiendes? ¿No? Entonces nos han dicho y nos han puesto la idea de que si Dios te va a hablar, tiene que ser algo en relación para que la iglesia crezca en número, porque claro, si crece en número, crece la economía de la iglesia y todo ese es el reino de Dios. Entonces no podemos evitar esa mentira en toda la educación que se nos ha dado. Entonces normalmente estamos siempre pensando que Dios no nos va a hablar si no es para engrandecer la iglesia. ¿No? Pero sin embargo, hermano, esos son ejemplos. Dice la Escritura que lo que está escrito, es decir, tú abres la Biblia y vas a encontrar que Dios se comunicaba con todo el mundo para los planes que Dios tenía. Pero no todos son llamados a ser profetas. No todos son llamados a ser reyes, en el caso como el rey David, el rey Salomón. ¿Correcto? El mismo apóstol Pablo dice, no todos son llamados para tener don de sanidad. No todos son llamados para tener milagros. No todos son llamados para evangelistas. Estos ejemplos también nos dicen que Dios también actúa en la vida personal y particular de las personas. El hermano Branham no quiso poner mucho énfasis en eso, pero muchos de los hombres que lo rodearon, mucha de la gente que estuvo alrededor, tú no los vas a ver aparecer más que relatos como que fueron a pescar, como que fueron a cazar, como que, ¿no? Pero el impacto que Dios tuvo en la vida de esos hombres, y no fue para que se vuelvan evangelistas o predicadores. Yo no sé si se acuerdan del doctor Sam Adé, su amigo, un amigo que tenía profeta. Ese hombre apenas era un médico cualquiera, un empleado cualquiera. Y sin embargo, al tener contacto con el hermano Branham, Dios le cambió la vida y lo prosperó. De tal manera que compró toda una cuadra para hacer una clínica. No sé si se acuerdan.
otro hermano que tenía una granja y vendía huevos en su granja. Bueno, al tener contacto con el hermano Branham, ese hombre se hizo millonario y a los pocos años tenía 1 o 2 fábricas de queso, el hermano Dauch. El hermano Branham visitó y dice, hermano, ¿quién se come tanto queso ahí? Porque producían obviamente para exportación. Bueno, ese hermano, el hijo heredero, vendió toda la propiedad y con eso han hecho las nuevas oficinas de Jeffersonville. Es decir, la gente que estaba alrededor fue llamada para ser médicos, cazadores, fabricantes, constructores, mucho de ese tipo de cosas. No fueron llamados a ser predicadores solamente. Y no los vemos interviniendo más que en la parte de atrás, siempre como respaldo del hermano Branham. Por eso es que el hermano Branham podía pagar sus propias campañas. Y cuando él era invitado a otros lugares, él pagaba sus propios hoteles. Y ven, era como Pablo, él no dependía de las organizaciones. Bueno, hermanos, entonces hablaba estas cosas para que entendamos que no es que tengas que hacerlo todo para engrandecer la congregación, sino que Dios tiene su manera de actuar contigo en tu vida y tú tienes tu propio camino con el Señor. Amén. Entonces, la obediencia se vuelve el vínculo correcto, la actividad correcta para la obediencia es la actividad correcta dentro del pacto de gracia. Amén. No es que nos quedemos quietos en el extremo de no voy a hacer nada, o si yo no hago algo, entonces porque todo depende de mis obras. Son dos extremos. Tenemos que encontrar qué es lo que tenemos que obedecer. Miren lo que dice acá el Señor Jesús en el 8:28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Es decir, de que el Señor Jesús fue levantado, esto es decir, estamos hablando de la crucifixión, luego que Él resucitó, entonces los discípulos entendieron, porque dice la Escritura que Él antes de irse les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y comprendieron este tema de que Jesús no actuaba por sí mismo. Él decía, nada hago si no veo hacer al Padre. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las actividades que tenía el Señor Jesús estaban dirigidas por el Padre y Él obedecía al Padre. ¿Correcto? Obediencia era la actividad que lo ligaba a la voluntad y al poder de Dios. Amén. Por eso el hermano Branham mucho decía, cuando él entró al estanque de Bethesda, no sanó a todo el mundo. Fue solo a una persona debilitada, porque ese era el predestinado, ¿no? Entonces, de ahí toman los católicos romanos para decir que Jesús era una persona que no tenía misericordia, que solo había venido a tener juicio. Miren ustedes las películas modernas y van a ver un Jesús molesto, fastidiado con la gente. Entonces, Jesús, sálvanos, y él molesto, no. Pero viene su mamá, la Virgen, y ahí sí le hace caso a todo, ¿no? Un lavado de cerebro terrible. Pero bueno, aquí nos damos cuenta que Jesús obedecía. Cuando fue al estanque de Bethesda es porque había un predestinado. Los otros no, quizá quedaron para la predicación de Pedro, la predicación de los apóstoles, quizá quedaron para ser sanados por los 70, pero el Señor hacía lo que el Padre le mandaba. ¿Y por qué podía hacerlo? Lo dice acá abajito, en el versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Entonces, ¿por qué podía él obedecer? Porque el Padre estaba dentro. Amén. Es decir, Jesús no estaba abandonado a sus fuerzas y al poder de su propia voluntad para obedecer al Padre.
Él tenía al Padre por dentro. Amén. Y nosotros estamos en la misma situación, porque Filipenses 2:13 dice que Dios obra en nosotros el querer como el hacer. No nos ha dejado solo el Señor. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra unión con el Señor en el Espíritu es la capacidad de nuestra obediencia. Amén. Por lo tanto, estamos capacitados para obedecer, que es lo mismo que decir, estamos capacitados para actuar. Amén. Por eso sigue diciendo el versículo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué el Señor Jesús podía hacer lo que le agradaba al Padre? Porque el Padre estaba por dentro. Amén. Sí. Entonces, Dios ha dado de su Espíritu a nosotros. Amén. Amén. Su Espíritu Santo dentro de nosotros es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque aquí viene el problema de que es educarnos para grandes cosas que tienen que ver con ir y convertir mucha gente para traer a la iglesia. No, ese tema como que ha cerrado las cosas al entendimiento verdadero de lo que Jesús quería decir. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces yo les hago una pregunta, hermano. ¿Para qué oyen las ovejas la voz de su pastor? Por ejemplo, para que no se pierdan, está bien. Alguien diría, para que las lleven a esquilar, para que les saquen la lana. Bueno, para que las lleven a convertirlas en chuleta. Bueno, también. Pero no precisamente. Si nos damos cuenta, la voz del pastor para las ovejas es para todo lo que la oveja tiene que hacer. Para levantarse, para salir del redil, para ir a pastar, para ir a tomar agua, para llevarlas a descansar, para conducirlas, etcétera, etcétera. Amén, hermano. Amén. Es decir, el pastor, Jesucristo, habla para todo en la vida. Para todo en la vida. Solo que, y es algo que nosotros tenemos que orar seriamente, para no confundirnos. Justo ayer estaba viendo, como le contaba el hermano, el transformador ahí que había comprado. Dice, no, ¿para qué lo voy a llevar si este funciona? Ya, ahora estamos sin laptop. Sin poder transmitir a los otros hermanos. ¿Ve? Si me hubiera dado cuenta, si hubiera reposado un poquito y decir, ¿por qué estoy mirando tanto esa caja? No, y hubiera preguntado, si me hubiera puesto en el sentir de traerla y no hubiéramos tenido este problema. Pero es porque estamos siempre teniendo ese filtro religioso, de que si no es algo religioso, entonces el Señor no me va a guiar. Pero no, hermanos. Fijémonos en la vida de una oveja. La oveja sigue al pastor absolutamente para todo. Entonces Dios ha diseñado su voz. Dios ha diseñado la guía del Espíritu Santo absolutamente para todo en nuestra vida. Amén. Y nosotros deberíamos ser de las personas más activas que hay en esta búsqueda del reino y en este anhelo de hacer siempre lo que le agrada al Padre. Porque no tenemos que detenernos. Muchas veces Dios nos dice, hasta el trabajo, hasta el cosa, o prepárate en esto. Y nosotros pensamos que es una idea. Incluso llegamos a pensar que es una tentación del diablo. Me estoy poniendo muy ambicioso. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿No? Y ahí es donde el enemigo tiene mucho éxito en engañarnos. Voy a buscar la cita, no sé, hermano Walter, si usted se acuerda, cuando el hermano Branham dijo que él como que tenía un espíritu colgando encima de él, que no lo dejaba recibir al Señor, que él hubiera recibido al Señor mucho más antes en la vida y no esperar hasta el accidente para recibirlo. Y el hermano Branham decía, un espíritu que me detiene. Luego pasa mucho tiempo y en la visión acerca de más allá de la cortina del tiempo, si ustedes ven, antes de que él entrara detrás de la cortina del tiempo, él tiene otra visión. Dice que vio como una sombra.
Y luego que se fija bien, esa sombra era él. Y el Señor lo estaba empujando. Y él dijo, ojo con lo que él dice, Señor, esa ha sido mi vida. Tú siempre me has tenido que empujar a hacer las cosas que tengo que hacer. Porque el enemigo me detenía. Y yo pensaba que eras tú deteniéndome. ¿Ven? Es decir, hermano, si de pronto tú dices, sientes, tengo que hacer tal cosa, tengo que prepararme en tal cosa, tengo que o invertir aquí o hacer algo, ¿correcto? Entonces de pronto tienes como una contraparte que dice no, y te mete una idea religiosa, eso es ambición, eso es orgullo, o eso está mal, o te frustra, estás haciendo algo y te lo frustra. Y tú dices, ¿qué pasó? Y ese enemigo te dice, no, es que no es la voluntad de Dios. Entonces tú como ser humano, tú no quieres luchar contra la voluntad de Dios. Y si el enemigo nos puede engañar en que progresar, en que avanzar está mal, no, que Dios no quiere eso, obviamente nos vamos a quedar quietos, vamos a quedarnos en la inacción, inactivos, porque obviamente no queremos contradecir al Señor. Y si Dios me ha frustrado en esto, y el enemigo me hace sentir que Dios es el que te está frustrando, entonces tú ya no lo haces. En lugar de insistir, en lugar de perseverar, en lugar de remontar y seguir avanzando. No, es que a lo mejor Dios, ¿ven? Por eso necesitamos entender que la voz del buen pastor está hecha para todo. Si algo se frustra en tu vida, si algo se detiene, no te conformes. Empieza a preguntar, Señor, ¿esta es tu mano o el enemigo me está engañando? ¿Ven? Porque el enemigo cuenta con un agente, con un doble, con un espía dentro de nosotros que se llama comodidad, que se llama pereza. Todos queremos, levántate a correr en la mañana, 15 minutos más, hace frío. Esa comodidad, ese agente del enemigo que te detiene. ¿Ven? Por eso el rey más sabio del mundo dice, cuando algo te venga para hacerlo con todas tus fuerzas, porque a la tumba donde vas no hay trabajo, ni obras, ni acción, ni ciencia. Y mientras estás vivo, actúa. Actúa. No te digo que te excedas hasta que te revientes de surmenage y te dé un colapso nervioso. Hay tiempos para descansar, pero más debieran ser los tiempos para actuar. Amén. Entonces, si el enemigo logra engañarnos, porque no estamos constantemente consultando a Dios, porque pensamos, pero ¿cómo le voy a preguntar a Dios si hago esta tarea? O si estudio este tema, si estudio esta técnica, si estudio este conocimiento, o si emprendo de esta manera, ¿no? Cualquier actividad. No creo que Dios me quiera hablar, pero hermano, Dios sí te quiere hablar. Él es el buen pastor, Él está involucrado en tu vida entera. Él quiere involucrarse en lo que comes, en lo que piensas, en lo que haces, en lo que ves, en lo que estudias, en lo que aprendes. Él quiere involucrarse en todo. Él es el buen pastor. Y el pastor guía cada paso de la oveja todo el día. Amén. No solamente el pastor está llevando a la oveja a que le quiten lana. No. El pastor está preocupado en el bienestar de la oveja, en que esté protegida, cuidada, sana. Constantemente está buscando si tiene garrapatas, si tiene pulgas. Está constantemente viendo, no vaya a ser que tenga parásitos en el intestino. El pastor está preocupado, ocupado en la salud de la oveja, en el bienestar de la oveja, que coma bien. Está atento al entorno, no vaya a ser que venga una fiera, alguna de esas cosas. ¿Ve? Está involucrado completamente en todo. Entonces Dios, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo estoy con vosotros todos los días, todo el día. Igual que Jesús decía acá, yo hago lo que agrada al Padre porque el Padre está dentro mío. Por eso puedo hacerlo. Y nosotros también. Dios sobre nosotros el querer como el hacer. Pero el enemigo viene y dice, no hagas.
No hagas, no, detente, no. Dios no quiere que avances. No, hermanos, así no es eso. Por eso tenemos que insistir en aprender a reconocer la voz del Señor, en aprender a reconocer cómo Él nos guía, cómo Él nos enseña. ¿Ven? Y otra de las tácticas que Satanás utiliza es cuando te hace sentir que hay algo mal en ti. Ven, el profeta dijo, hablando acerca de Abraham, Satanás sabía que venía una visitación de Dios. Y entonces Satanás había puesto las cosas dentro de la casa terribles. Por eso Abraham estaba afuera en el árbol, no estaba en la casa. Según el hermano Abraham dice que Sara ese día estaba con un humor terrible, dice, y por eso que él se fue afuera. No, estaba afuera de la casa porque no quería estar adentro. Dice, y el profeta dice, ¿qué estaba tratando de hacer Satanás? Hacerlo sentir mal por la decisión que Abraham había tomado de separarse de Lot e irse por esos lugares donde no eran tan prósperos. Y Lot se había agarrado la parte más próspera del país. Entonces dice que el enemigo les estaba haciendo pensar, quería que ellos acepten que tenían algo mal dentro de ellos, que estaban mal de alguna manera. Entonces, si Satanás te hace aceptar que hay algo malo en ti, entonces te hace aceptar que es lógico, es obvio que no tengas éxito en las cosas que haces. Porque si estás mal, ¿cómo Dios te va a bendecir? Si aceptas que estás mal. Pero hermano, uno dice, pero pastor, estamos en esta carne. Es que eso no es lo que importa. Lo que importa es cómo Dios nos ve. Y hay un sacrificio que nos hace perfectos a los ojos de Dios. Y justamente por ese sacrificio, Dios se encarga de santificarnos por completo, espíritu, alma y cuerpo. Porque Dios se relaciona con nosotros en base a nuestra fe, no en base a nuestra conducta. Nuestra fe cambiará la conducta. Sí, claro que sí. Pero no es en base a la conducta. Por eso está escrito que el creyente no puede pecar. Y el profeta dice no puede pecar porque hay un sacrificio que lo está protegiendo. Obviamente, si es creyente, su naturaleza no va a querer convivir con el pecado y va a clamar por que ese pecado salga de su corazón o de donde esté. Amén. Amén. Entonces, tenemos que saber si realmente algo Dios lo está deteniendo o es el enemigo engañándonos para que nos detengamos y no actuemos y nos quedemos quietos y no hagamos nada. A veces tenemos un proyecto, nos levantamos y nos sentimos mal. Seguro Dios no quiere que trabaje. Es el diablo que te está poniendo ese dolor precisamente para que no trabajes, porque Dios sabe que si esa actividad que Él te mandó, tú la realizas, entonces Él abrirá el mar. ¿Ven? No dice la Biblia, pero ¿qué tal si a Moisés le empezó a dar calambres o bursitis? No puedo levantar el hombro. ¿Qué hubiera pasado? No, él no hizo caso a ningún... Bueno, yo estoy inventando esa parte, ¿no? Por supuesto. Pero no, estoy seguro que si eso hubiera pasado, aún así Moisés hubiera encontrado la manera de levantar la vara. Entonces, debemos aprender, insistir con el Señor en aprender a reconocer su voz, para poder diferenciar y que el enemigo no nos engañe y nos mantenga inactivos y nos mantenga frustrados, pensando, no, seguramente Dios ha sido el que ha evitado que yo logre esto porque seguro no me iba a ir bien. Cuando fue Satanás el que lo hizo. ¿Ven? Por eso la Biblia habla de perseverancia. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No quedarse quietos en decir, bueno, seguramente. Uno tiene que saber si realmente Dios no quiere eso. Y uno tiene que saber si realmente Dios quiere algo. Entonces, cuando sabemos eso, como dice Eclesiastés, hazlo con todas tus fuerzas. Lo que te viniera a la mano para hacer, lo que tú sabes que Dios pone en tu mano para hacer. Si es levantar la vara, si es, no sé, cosas como por ejemplo a Isaac. Año de la sequía, todo el mundo estaba, todos los agricultores
estaban yéndose a Egipto a alquilar una parcela para sembrar porque aquí en Israel sequía. Pero Dios, ¿qué le dijo? Quédate y siembra este año. El año de la sequía. Y, hermano, ¿qué tal cosecha que tuvo 100 por 1? Un grano de trigo le produjo 100. Sin tener que gastar en viajar, en pagar impuestos de frontera y cuantas cosas que siempre han existido. Toda la vida ha existido eso. Ven, y prosperó tanto porque supo lo que Dios quería y lo hizo de todo corazón. Realmente sembró, pero hasta donde no, hasta en macetas creo sembrar. ¿Por qué? Porque sabía lo que Dios quería y actuó. No se detuvo, no se quedó inactivo. No simplemente sembró un poquito, sembró todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque estaba seguro de lo que Dios quería. Y hermano, si tú insistimos, Señor, quiero reconocer tu voz, que me sea tan clara que no me pueda equivocar. Y entonces cuando sabes lo que Dios quiere, entras en acción. Entras en acción con todo tu corazón, sin reservas. Sabes que estás caminando bien. Obviamente el enemigo se va a levantar. ¿Quién ha dicho que no? Ese es su trabajo, fastidiar, hacer resistencia. Bueno, continúas, sigues perseverando, porque ya sabes lo que Dios te mandó. Sabes que Dios te mandó algo, entonces lo vas y lo haces con todo tu corazón. ¿Que van a haber problemas? Por supuesto que van a haber problemas. Amén. Pero no importa, continúas y perseveras. Amén. Porque los que viven en el pacto de la gracia son las personas más activas que existen. Amén, Señor. Amén. Y lo demuestran los apóstoles. Amén. Ellos entendían perfectamente el pacto de gracia y llevaron el evangelio, creo que Marcos, llegó hasta la India. Ahí ya dio su vida para dar su testimonio. Y los apóstoles viajaron, claro, nosotros sabemos de Pablo por el libro de los Hechos, pero busca tú en la historia por qué lugares llegaron los apóstoles. Eran las personas más activas que había. Y ojo, ellos tenían la orden, no te preocupes por lo que vas a llevar. Iban con la ropa que tenían, no tenían, o sea, nada les molestaba para viajar. ¿Por qué eran activos? Porque la gracia te hace activo. La gracia es sinónimo de actividad, pero una actividad correcta, una actividad guiada por el Señor, una actividad en la que tú estás seguro, esto es lo que Dios quiere para mí y lo voy a hacer. Y no tiene por qué ser sola y únicamente exclusivo para engrandecer la iglesia, sino cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Amén. 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 Bueno, oremos. Amado Padre Celestial, los que pueden pónganse de pie. Amado Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos que tú nos ayudes, nos reveles este tema. Y te pedimos, Señor, que tú nos permitas reconocer tu voz, de tal manera que no podamos equivocarnos. Que pon en nuestros corazones la insistencia necesaria hasta llegar a escuchar, a discernir tu voz, en las maneras que tú quieras hablar. Y tú obrando en nosotros el querer como el hacer, que nos dispongamos, Señor, a la acción con todo nuestro corazón y no a detenernos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.